Nos acompaña, vamos a hablar de la campaña electoral, el doctor Carlos Fernández Fontanoa. Él es coordinador de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes. Una valoración general, doctor, sobre esta campaña rara, extraña y que ya se está terminando, lamentablemente con poco que mostrar creo yo personalmente, es una opinión personal, en propuestas, ¿no? Sí, es una campaña turbia, ¿no? Es la peor campaña de los últimos 10, 15 años. La verdad es que siempre podemos estar peor, ¿no? Qué penoso es realmente. Pero mira, si tú te pones a pensar, en el Perú las últimas campañas han estado bien, digamos. O sea, digamos, en las últimas campañas, no solo en los últimos 10, 15 años, sino en las anteriores, también no han habido, digamos, salvo lo de Fujimori, digamos, que fue una cosa excepcional. Pero todas las otras campañas electorales nunca habíamos tenido este tipo de problemas. Habíamos tenido otro tipo de problemas, pero no este. ¿No? Es primera vez. Esto es algo anormal, digamos, felizmente. O sea, no es que pasa cada rato, ¿no? ¿Y por qué se da, considera usted? ¿Por esta polémica ley, por esta norma modificada? Yo creo que ese ha sido el pretexto y una causa también real. No se puede desconocer que es una norma que se ha dado a destiempo, cuando ya había empezado el partido, ¿no? Y sobre todo un mal manejo también del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Frente al mal manejo del Jurado Nacional de Elecciones, pues hay varias interpretaciones. Hay unos que dicen que claro, ha sido su incapacidad en no manejar en términos políticos una situación política. Lo han manejado en términos puramente administrativos, formalistas, procedimentales, cuando ya era un tema político-administrativo. Claro, pero alguien le dio esas herramientas, digamos, y fue el Congreso con esta ley, ¿no? Digo, le dio esas herramientas al jurado para sacar o mantener en carrera a los candidatos, ¿no? O sea, de repente se hizo mal, de repente debió hacerse eso, pero con más tiempo, tratando de manera educativa primero, propiciar un clima adecuado para que los partidos sean realmente serios y sólidos, que es lo que todos creo que buscamos, ¿no? No, ese sin duda ha sido un error. O sea, dar una ley que no está tan bien hecha tampoco y a destiempo, tardíamente, cuando ya el proceso electoral estaba en ciernes. Entonces hay varios culpables, digamos, del Congreso, está el mismo presidente que tardó también en aprobar, pero también está el Jurado Nacional de Elecciones, porque a ti cuando te dan estos instrumentos, tú tienes que saber cómo aplicarlos, tienes leyes superiores también. Julio Guzmán está en Estados Unidos, estaba leyendo que ayer él está todavía con la idea de ir a la Comisión Interamericana y ha denunciado que hay irregularidades, justamente señalando al Jurado Nacional de Elecciones. Creo que pasa un poco por ahí, ¿no?, lo que está ocurriendo. Es decir, no comparto que vaya ya a hacer su denuncia, pero lo cierto es que en pleno año 2016 y luego de 16 o 15 años de democracia, esto sí afecta, ¿no cree usted, la estabilidad de nuestro país? Mira, es un retroceso, ¿no? Es un retroceso en nuestro proceso de construcción de la democracia, digamos, de consolidar la democracia, pero tampoco es súper grave, ¿no? O sea, no es que venimos de elección en elección con este tipo de problemas y ya se ha vuelto algo crónico, no, yo creo que es algo excepcional, es una excepción, nunca hemos tenido una elección así tan viciada, digamos. Aprenderemos la lección, yo creo que la mayoría de los actores va a aprender la lección por el susto que se están dando, porque a cualquiera lo pueden sacar. Correcto. Y nadie va a querer de nuevo estar en este tipo de situación. Eso es bueno, claro. El caso de Guzmán es el mejor ejemplo, digamos, ¿no? Porque va a mostrarle a todos que tienen que, de todas maneras, respetar la democracia interna, ordenar la casa, ¿no? Y ojalá pues que no ocurra nuevamente esto, que los partidos muchas veces son cascarones, ¿no? Ahora, esta es la interpretación benigna, digamos, ¿no? Porque está la otra interpretación, ¿no? Que los miembros, la intencionalidad, así es, que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones pues tienen conexiones directas o indirectas con el partido aprista o con el fujimorismo, ¿no? Y algunos ponen pues a Alan García como el gran titiritero, ¿no? Que va sacando candidatos en el camino. Claro, y que esta ley no es casualidad. Así es. ¿No? Entonces tampoco se puede descartar, digamos, que hayan elementos de ese tipo. Ahora, doctor, usted fue asesor en el Congreso de una comisión que buscaba reformar la Constitución y una subcomisión de reforma del Estado, en su momento. Sí. Lo traigo a colación porque creo yo personalmente que el gran problema de nuestro país es ese, que no se reforma el Estado y tampoco se trabaja en una ley seria de partidos políticos.
Es decir, los actores que hoy de pronto, con intencionalidad o no, como usted lo señala, y que muchas veces critican, cuestionan a los llamados outsiders o les llaman aventureros, son los que tienen la gran responsabilidad de cambiar esta situación. Es decir, no puede ser posible que existan 19 candidatos a la presidencia, ¿no? O sea, ¿cómo elegimos nosotros a los que no han sido capaces de poner de alguna manera candados y proteger esta democracia, ¿no? Y al Estado y a los ciudadanos? Sí, la reforma del Estado está pendiente. La reforma del Estado han tratado de iniciarla varios, pero no se ha podido llevar adelante con el ritmo y la urgencia, digamos, que se requiere. La Constitución del 93 fue justamente, y hasta incluso en el inicio del gobierno del presidente Humala, fue como, digamos, el objeto de la polémica, ¿no? Volvemos a la del 79, la reformamos, se reformó, pero al final no se hizo nada. Es decir, es como que el país efectivamente siempre avanza como que de tumbo en tumbo y en piloto automático, ¿no? Sí. Y no solamente necesitamos reforma del Estado, necesitamos modernización del Estado. O sea, la burocracia estatal tiene que funcionar bien, el aparato estatal que nos brinda servicios de salud, servicios de educación, tiene que funcionar bien. Porque tú puedes tener excelentes decisores políticos, excelentes gobernantes, ministros, presidentes, pero a la hora que das una ley y la tienen que ejecutar un aparato burocrático, si ese aparato burocrático o no funciona bien, es incapaz, o es corrupto, o las dos cosas, de nada te vale dar una buena ley porque no se va a poder implementar, ¿no? Entonces no basta tener un buen poder ejecutivo, solamente buenos gobernantes, digamos, sino tienes que tener un aparato estatal que funcione. Es lo que hoy día se denomina tener las capacidades estatales, ¿no? Tener un Estado con capacidades de gestión, que cuando tú tomas una decisión, esa decisión se puede ejecutar bien. Correcto, pero ¿por dónde comenzamos? ¿Quién asume ese liderazgo? Bueno, se supone que este gobierno iba a hacer esta reforma y modernización del Estado. Claro, pero sin voluntad política y sin mayoría en el Congreso, eso es imposible, ¿no? Así es, se han dado algunos pasos en cuanto a modernización del Estado, ¿no? Pero no hay, digamos, como tú dices, un consenso político. Por supuesto, tiene que tener un consenso político. Correcto. ¿El acuerdo nacional debió serlo? Ese yo creo que es un espacio que no se usa. Es un espacio que debería usarse y que no se usa. Que tiene que ser vinculante. Así es, así es. Yo no creo porque yo no sé por qué no se usa bien, ¿no? Como que no le dan importancia a los partidos. Yo creo que el gobierno, el Estado debería usar ese instrumento. El problema es que si empieza a cobrar fuerza el acuerdo, ya no puede ser controlado por el Ejecutivo, ¿no? Y empieza, digamos, ¿por qué? Porque ya tendría más poder, porque concentra a varios actores políticos y sociales que tienen más poder que el presidente. Correcto, pero eso demostraría una madurez política, ¿no? Y una madurez democrática. Sí, yo creo que... O sea, dejar de lado las mezquindades, ¿no? Hacia eso deberíamos ir. Cuando a mí me preguntan, oye, si tú tuvieras que ocupar un cargo público, ¿cuál te gustaría? Y yo siempre pienso en el Acuerdo Nacional o Defensoría del Pueblo, digamos que son espacios donde puedes... Y que hay consenso, ¿no? Así es, puedes consensuar, puedes plantear ciertos temas de interés nacional, digamos, o sea, te mueves a nivel de Estado, ¿no? Hay quienes consideran que el único que podría plantear una reforma y lograr mediante un liderazgo sería uno nuevo, un candidato nuevo, una persona nueva, un personaje nuevo, un caudillo, un líder que venga de pronto no de la política tradicional, lógicamente, ¿no? Sino de afuera. Y hay quienes pensaban en que Guzmán podía ser, ¿no? Pero claro, para ello también tiene que lograr consensos. Y paradójicamente los nuevos terminan saliendo o los terminan sacando, ¿no? Es paradójico y sospechoso, ¿no? Es paradójico y desgraciadamente sospechoso, ¿no? Uno quisiera no sospechar, pero no puedes dejar de sospechar, porque en política tampoco puedes... En las últimas encuestas, en segunda vuelta le ganaba Keiko Fujimori. O sea, Guzmán era un potencial presidente de la República. Entonces la gravedad de la crisis que estamos viviendo es que se han tumbado a un posible presidente de la República. Y eso no es broma, ¿no? Entonces, y eso es falta de manejo político al Jurado Nacional de Elecciones. Porque tú cuando estás en una situación así no puedes estar aplicando articulitos cuando de por medio está tu función principal, que es tratar de reflejar la voluntad popular en las elecciones. Si la voluntad le está dando el ganador en segunda vuelta a un tipo, tú no puedes sacarlo así nomás por una coma o un punto y coma. Ahora, doctor, yo le preguntaba en la consulta anterior sobre quién debería asumir ese liderazgo,
Pero también pensaba que, por ejemplo, las últimas normas que ha querido dar el gobierno se las ha bajado, hablando coloquialmente, la ciudadanía, mediante las protestas, ¿no? Esta ley de promoción del empleo juvenil o el aporte de los independientes, y en fin, ¿no? Y hoy en día también hay un malestar, y lo estamos viendo en las manifestaciones contra la candidatura de Keiko Fujimori. Es decir, de pronto es el momento de la ciudadanía, de la sociedad civil, que mediante las iniciativas legislativas o los colegios profesionales, ¿no? Propiciar un referéndum, una asamblea, puedan lograr esta reforma del Estado, o va a ser complicado. Mira, cualquier partido que gane va a tener que aliarse, hacer pactos en el Congreso de la República, porque no van a tener mayoría. Entonces, bueno, Fuerza Popular aparentemente sí. Aparentemente, ¿no? El partido cambia tanto de un día a otro en nuestro país, como estamos viendo, que yo ya no me atrevo a hacer muchas predicciones. Claro, las encuestas son inciertas, digamos. Porque si Keiko baja en su votación, porque no va a bajar también la votación de sus congresistas. Claro. Bueno, el día de las elecciones puede cambiar la historia, de repente, ¿no? Ya está cambiando, ¿no? De repente ya está cambiando, o sea, que ya se acerque Verónica Mendoza a una situación expectante, pasar a segunda vuelta, ya cambia el escenario político y te abre la gran tarea que espero que esté preparada esta joven lideresa para tener la capacidad de pasar de ser partidos de oposición, como han sido los partidos de izquierda, a ser un partido gobierno. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Correcto. ¿No? Pero bueno, gane quien gane, ¿cuál es el primer desafío que usted considera tiene el próximo gobernante? Porque esta situación ya no da para más. La situación, digo, de la reforma del Estado, que cae hace tiempo de Maduro, ¿no? Sí, hay prioridades, ¿no? Hay prioridades. Yo creo que la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los ciudadanos es fundamental, son los derechos básicos, ¿no? Y esos derechos están siendo amenazados por la inseguridad ciudadana, por la delincuencia, por el narcotráfico, ¿no? Hay un desborde, digamos, de estas fuerzas, de estos grupos delincuenciales que hay que controlar, ¿no? Y un partido solo no lo va a hacer. Esto nos atañe a todos, esto nos afecta a todos, nos perjudica a toda la delincuencia. Por lo tanto, todos los partidos tienen que ponerse de acuerdo y rápidamente para tomar medidas efectivas, ¿no? Por ejemplo, la reforma policial, ¿no? ¿Quién defiende en las calles nuestra vida, nuestro derecho a la vida, que es lo más importante, nuestro derecho a la libertad y a nuestras propiedades? Tu billetera, la cartera, que entran a tu casa a robarte, son nuestras propiedades. ¿Quién nos defiende? Es la policía, ella defiende tu vida. Entonces, en los países más desarrollados, a la policía se le valora muchísimo y se le paga muy bien y se le trata muy bien, porque es la que defiende tu vida, tu libertad, que no te secuestre, que no te violen, que no te roben. Y acá pues todavía no somos conscientes de la importancia del rol de la policía y en la situación que está la policía. Entonces, yo creo que la lucha contra la delincuencia pasa, ¿no?, por una reforma muy profunda a favor de la Policía Nacional, que es a favor de los ciudadanos. Correcto. Yo diría buscar también que el próximo gobierno, sea responsable, ¿no? Que tenga planteadas efectivamente sus políticas de Estado, pero diría también que sea apoyado, en ese sentido, sea responsable también la oposición, ¿no? Que el Congreso de la República sea constructivo, no destructivo. No, acá como no últimamente, se puede, y todos los poderes del Estado, en realidad, ¿no? Solos no van a poder tomar decisiones. O sea, la clase política peruana va a tener que consensuar soluciones urgentes. Claro, pero no avanzamos. En este gobierno han desfilado ministros todos los días, prácticamente. Entonces, no se defiende la gobernabilidad. Es como una cacería de brujas permanente, ¿no? Bueno, malos ministros no ha tenido tan malos ministros este gobierno, ¿no? Para ser justos, no han habido grandes escándalos de corrupción. A lo que voy, como nos han hecho desfilar muchas veces, por ruido político que no le hace bien al país, nunca, ¿no? Sea quien sea, en realidad. El gobierno Humala pues no ha sido un buen gobierno, tampoco ha sido un mal gobierno, ha sido un gobierno mediocrón, ¿no? Pero claro, no ha podido resolver, digamos, los grandes problemas nacionales, no ha podido liderar las grandes reformas que estamos conversando. Claro, no ha recibido mucho apoyo tampoco por parte del Congreso. Yo solamente defiendo, en este caso, la gobernabilidad, que me parece que todo, porque avanzamos un paso, retrocedemos, nunca tenemos un derrotero claro. Doctor, antes que se nos acabe el tiempo, lo invitamos también para hablar un poco del debate, ¿ah? ¿Qué es lo que
mayor la atención, ¿no? Este domingo se va a dar un caso. Yo creo que el debate es debatir todos contra todos, ¿no? Esa es la idea. Pero claro, hay tantos candidatos que esto sería pues una tertulia de 5 horas, ¿no? ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que el gran debate va a ser en la segunda vuelta, ¿no? Ahí va a ser realmente el debate consistente, digamos, así es, donde van a tener tiempo para expresar sus ideas, para polemizar, debatir. Esto acá yo lo veo un poco raro, este debate también, por lo que tú dices, que hay demasiados candidatos. Entonces... ¿Cómo se han elegido las parejas? ¿Le parece que, digamos, la fórmula de las parejas es buena, es pertinente, aunque cada uno va a hacer una exposición general primero? Mira, no hay muchas alternativas, ¿no? Ahora eso que se ponga a debatir por parejas al sorteo no tiene mucha lógica. Mucha lógica, no va a producir efectos tan importantes. Pero siempre yo creo que es un espacio para que los candidatos, sobre todo los que están más abajo, que no tienen pantalla, pues se muestren un poco, aunque ya sabemos que están un poco fuera de carrera, ¿no? Y eso tampoco, pues, les guste o no les guste, esa es la realidad, ¿no? Entonces hay que priorizar los que realmente tienen ciertas posibilidades. Ahora, y de todas maneras el mecanismo de que los candidatos respondan a sus electores me parece positivo, ¿no? En ese sentido, a ellos se les va a hacer llegar a unas inquietudes, ¿no?, de los ciudadanos, que me parece bueno. Y lo otro es que después de 30 años se ven las caras García con Olivera, ¿no? Ese va a ser el gran show, ¿no? Yo tengo mis dudas que vaya Alan García, ¿no? ¿Usted considera que puede tirar la toalla antes? Ayer, por ejemplo, el candidato digamos, del Frente Amplio, sí, no llegó. Arana no llegó. Hoy tampoco llegó el de Fuerza Popular. O sea, no es que... O sea, dos fuerzas importantes que pueden estar en la segunda vuelta, ayer no fueron. Entonces no sería extraño, digamos, Claro, Alan García va a perder de todas maneras, vaya o no vaya, pierde, digamos. Teniendo a Popio Olivera al frente, pierde, yo creo, en los dos casos. Sí. La pregunta es en qué caso pierde más. ¿No? ¿Y ha perdido realmente, cree usted, Alan García en estas elecciones? ¿A qué se debe su baja? Mira, yo creo que Alan García ha perdido hace tiempo, ¿no? Alan García ha sido un candidato afortunado porque ha tenido al frente candidatos que eran fáciles de derrotar. Es decir, que digamos, a Ollanta derrotarlo cuando Chávez se metía en la campaña, ¿no? Era muy fácil derrotarlo, ¿no? Entonces, claro, la gente entre un presidente chavista y Alan García, la gente prefirió a Alan García. Nadie quería ser como Venezuela en ese momento. Después ya Ollanta se va a desmarcar, se va a alejar del proyecto chavista, pero digamos en su primera en elección, ese momento, digamos, la tuvo fácil. La tuvo fácil. Y ahora, hoy en día, el ciudadano está buscando un cambio. Yo creo que los narcoindultos, digamos, le ha golpeado. Sí, yo creo que el tema de la corrupción ya ha sido demasiado. Esto de los narcoindultos ya ha sido demasiado. O sea, soltar más de 3.000 narcotraficantes. Yo creo que también le ha bajado la moral a la Policía Nacional, porque ellos son los que han capturado a los narcotraficantes. Entonces, si uno está en operativos persiguiendo años a estas bandas, los captura, arriesgando tu vida, pues la policía arriesga su vida por nosotros. Ojo, y eso no es poca cosa, ¿no? Eso no se valora todavía tanto. Y estos, arriesgando su vida, han capturado a más de 3.000 narcos, bandas enteras, y de repente viene un señor y los libera a todos. Y encima cobran por liberarlos. Entonces la policía dirá, entonces ¿para qué arriesgo mi vida en capturarlo? ¿Para qué los capturo? Y eso pasa por una de las reformas del Estado que nos lleva al otro gran tema, que es el tema de la corrupción, ¿no? La lucha por modernizar y reformar el Estado pasa por la lucha contra la corrupción. Sigo cuestionando, ¿no?, que sea precisamente, que sea juez y parte, ¿no? O que los mismos que están hoy en día en el poder o que aspiran a ser autoridades sean los que deban legislar en esa materia, ¿no? Es impresionante el nivel de caudillismo que tenemos hoy en día, y revisemos los nombres, ¿no? Keiko Fujimori, hija del tres veces presidente, uno infructuoso. Y ella líder indiscutible, así porque es, no hay otro. Exacto, ¿no? Alan García Pérez, que ha sido presidente en 2 ocasiones, Alejandro Toledo lo ha sido también, ha sido candidato incluso en el 95, pero Pablo Kuczynski ha sido ministro en los 2 gobiernos de Belaúnde,
Es decir, son los mismos y no hay alternancia. Entonces, si ellos mismos son los que tienen que tomar decisiones y ellos mismos no generan, no propician que los partidos sean sólidos y sobre todo sean democráticos y que aparezcan nuevas figuras, y hay hoy en día, me parece que Alianza Popular, y con esto termino, García, Kuczynski y la propia Keiko Fujimori están señalando que van a propiciar la revisión de esta norma que prohíbe la reelección de las autoridades locales, de los alcaldes y de los gobernadores regionales. Y en este país, reelección es sinónimo de corrupción. Entonces, no se entiende, o sea, a dónde vamos si es que esta clase política no tiene realmente la seriedad y sobre todo la voluntad de cambio, ¿no? Yo creo que estamos en un momento difícil del país. El Perú, yo creo que entra en una etapa de crisis política y moral en 1985, donde se pasa de una percepción de corrupción del gobierno de Belaúnde o de Velasco del 2%. O sea, la población percibía que el gobierno de Velasco solamente un 2% pensaba que era corrupto. De Belaúnde igual, en su segundo gobierno, solo un 2% pensaba que era corrupto. Y pasamos del 2% al 23% con Alan García, y de ahí subimos a más del 50% con Fujimori. Es decir, hay un quiebre, ¿no?, dentro de la clase política y dentro de la percepción del pueblo del nivel de corrupción de la clase política. Entonces hubo un cambio, digamos, un cambio hacia el mal, por supuesto, ¿no? Y iniciamos un ciclo de crisis muy grave, donde se juntaron pues 4 personajes nefastos para nuestra historia. Se juntó al mismo tiempo Alan García en su primer gobierno, que destrozó económicamente al país, se juntó Abimael Guzmán, se juntó Fujimori y Montesinos al mismo tiempo. Entonces hemos tenido 15, 20 años, digamos, con estos 4 personajes sueltos en plaza, actuando, ¿no? Y el resultado es lo que estamos ahora tratando de reconstruir, ¿no? Una crisis moral, de valores, de principios. Es un país que lo han demolido económicamente, moralmente, digamos, físicamente, porque Sendero volaba, pues puentes, torres, en fin. Yo reitero, es la responsabilidad de hoy, de la clase política de hoy, aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones, ¿no?, de ejecutar, y a ellos hay que pedirle responsabilidad, seriedad, y sobre todo, de pronto, y me voy con esta reflexión, trabajar en educación, ¿no?, que creo que es la base de un país mejor, ¿no? Yo creo que estamos de salida de este periodo de crisis, ¿no? Yo creo que ya Paniagua fue un aviso, ¿no?, que existen líderes limpios que son capaces de meter a la cárcel a generales, a exministros, asesores presidenciales, ¿no?, y de iniciar un proceso de lucha contra la corrupción y a favor de la educación, ¿no? Yo creo que estamos con algunos retrocesos pequeños, diría yo, pero estamos, yo creo que de salida, y estoy seguro que el país en los próximos 10 años va a mejorar, va a seguir mejorando, no vamos a caer. Yo creo que hemos aprendido muchas lecciones, y el nivel de los candidatos, ya sea de Kuczynski, de Mendoza o Barnechea, no son malos, ¿no? Son buenos candidatos, unos mejores que otros de acuerdo a la mirada que uno tenga, pero creo que no estamos mal. No estamos mal, y yo tengo... Hay que ser optimista, entonces. Sí, no, yo tengo fe en el futuro, y creo que la clase política tiene que mejorar porque hay una presión popular contra la política, contra los políticos, y eso merece una respuesta de las dirigencias políticas. Y ni ven 28 de julio que se trabaje en la reforma, ¿no?, en las reformas que el país requiere, ¿no? Y otra cosa, en caliente nada más, ¿no? Mira, en los últimos 10 años, miel, digamos. Así es, en los últimos 10 años, por ejemplo, se han esparcido carreras de ciencia política, maestrías, maestrías y diplomados en gestión pública. Es decir, hay toda una generación ya nueva de gente joven preparada para gobernar y para manejar el Estado en los términos que estamos conversando. Un Estado reformado, un Estado modernizado. Yo creo que esa gente que no había antes, ahora ya está empezando a entrar a la cancha, y eso nos hace soñar con un país mejor. Gracias, doctor, muy amable. De nada. El doctor Carlos Fernández Fontenoa, coordinador de la maestría en Ciencia Política, precisamente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pausa.